Cuando pensamos en computación cuántica, solemos imaginar los laboratorios hipertecnológicos de Silicon Valley o Shanghái, con presupuestos multimillonarios y chips de silicio ultra complejos. En Latinoamérica, esto parece ser una realidad lejana. Pero, ¿qué espacio podemos ocupar en esta nueva revolución tecnológica? Para entender qué espacio podemos ocupar, primero debemos mirar de frente a nuestra realidad. Si quisiéramos competir en la creación de hardware cuántico, el diagnóstico inicial sería devastador. En Latinoamérica, la infraestructura física para este campo es prácticamente inexistente. No contamos con los laboratorios criogénicos ultra complejos ni con las plantas de semiconductores necesarias para fabricar o mantener un procesador cuántico en suelo regional. Construir y mantener estas máquinas exige un ecosistema técnico que hoy simplemente no tenemos. Sí hay oportunidades, por ejemplo, en la Universidad de los Andes en Colombia ya tienen una computadora cuántica y tienen programas para que los estudiantes puedan ir formando habilidades dentro del campo, pero siento que eso está como aislado a ciertos países o las ciudades grandes. ¿Cuál es la diferencia entre estos monstruos gigantescos de computadoras cuánticas que tiene IBM, IQM y otras compañías enfocadas en el rubro, en la cantidad de qubits? Unos pueden tener muchos qubits trabajando, pero en estos tipos de computadoras en las que tú solamente tienes 2 qubits, es muy limitado de poder correr algo en ellas. Computadoras cuánticas con solamente 2 qubits solamente sirven como propósito pedagógico, para enseñar lo que es el entrelazamiento o lo que es superposición. En España recientemente se aprobó un Plan Nacional de Tecnologías Cuánticas, pero las dimensiones de esto es que el plan español son de 800 millones de euros más un estimado de posiblemente 500 millones adicionales que van contribuyendo particulares. El presupuesto total que tiene España para desarrollar planes de tecnología cuántica supera los 1.000 millones de euros, ¿cierto? Y cuando nosotros llevamos esto a la escala local en Latinoamérica, no estamos ni de cerca. Parte de los proyectos interesantes que han sido lanzados recientemente es el proyecto Quantur en Chile, que busca el desarrollo de una unidad de procesamiento básico propia. Y como para llevarlo a una escala comparativa, ¿cierto? Este proyecto tiene un financiamiento de aproximadamente 1,5 millones, porque seamos generosos, $2 millones, en contacto con lo que te mencionaba recién de los 1.200 millones de euros. Y el objetivo de este proyecto es llegar a desarrollar una unidad de procesamiento con 3 qubits. Entonces, la escala en la que estamos claramente es diferente, y ese tipo de proyecto busca favorecer o facilitar el desarrollo de la ciencia local. Mantener una computadora cuántica es muy caro. Hay muchas máquinas de armazón. Al final, esa computadora Starship lo que hace son sistemas de refrigeración a mantener a cierta temperatura para que el proceso cuántico surja. Toda esta tecnología que hay detrás sí requiere una gran cantidad de lana. A esta falta de infraestructura se suma un factor estructural decisivo: la baja inversión crónica en investigación y desarrollo. Mientras las grandes potencias inyectan miles de millones de dólares en el sector privado y académico para liderar el campo, en Latinoamérica los presupuestos son extremadamente limitados y dependen casi por completo de fondos públicos inestables. El ecosistema actualmente en Latinoamérica es muy pequeño por 2 cosas. Uno, la infraestructura. No podemos competir contra países de primer mundo en el cual el PIB o el financiamiento hacia tecnología es mayor, ¿no? Lo segundo, hace falta el impulso de desarrollar startups o compañías en Latinoamérica. Pero esto va relacionado con lo primero. Falta mucho desarrollo, creo que desde el lado de los gobiernos, porque si ves, por ejemplo, ahorita el gobierno de los Estados Unidos y también las instituciones académicas dentro de los Estados Unidos están invirtiendo un montón, ¿no? Y no veo ese mismo movimiento dentro de Latinoamérica. En Latinoamérica avanzamos principalmente por esfuerzos muy aislados, mayoritariamente desde la perspectiva de la academia, y en casos muy específicos en algunas intenciones del sector privado. Latinoamérica en general tiende a ser más bien observador, ¿cierto? No participa con entusiasmo o activamente en un principio del desarrollo tecnológico. El ejemplo más cercano hoy es la IA. De repente hubo un boom de IA y de un día para otro todo el mundo estaba consumiendo IA y adentrándose en proyectos de IA. Sin embargo, la ciencia llevaba ahí varias décadas. Yo creo que vamos a ver un atraso un poquito grande de 5 años. En Latinoamérica todavía seguimos viviendo en el boom de la inteligencia artificial. Pero en otros países ahora es ¿cómo integro
cómputo cuántico con inteligencia artificial y otra categoría que se llama High Performance Computing. Si seguimos bajo esa misma ruta de ver qué es lo que llega del otro lado dentro de 5 años, vamos a tener un atraso muy grande en cuanto a la tecnología y en cuestión de oportunidades. Existe además una profunda desconexión entre los laboratorios universitarios y el sector empresarial, lo que frena cualquier intento de financiar proyectos cuánticos locales a gran escala. ¿Qué le hace realmente falta a Latinoamérica para involucrarse en cómputo cuántico? Creo que es la cuestión. ¿Por qué? Existen diversos grupos dispersos tanto de México como en Latinoamérica en los cuales están trabajando de manera independiente. Considero desde el punto de vista personal de que una manera de poder avanzar en Latinoamérica en ese en particular es que esa cohesión se haga más fuerte, ¿no? Tener comunicación entre grupos de trabajo que están tratando de impulsar el cómputo cuántico en sus propios países para crear un hub. Y ahí tenemos un desafío que es articular un ecosistema común. Si no creamos, por ejemplo, hoy específicamente inventarios criptográficos, mañana vamos a estar comprando cajas negras que resuelven esta solución con propuestas que vienen cerradas desde el extranjero. Asumir que carecemos de infraestructura nos obliga a mirar el siguiente gran reto de la región, la escasez de profesionales especializados. De acuerdo con los reportes del Centro Latinoamericano de Investigación en Informática, el 70% de las empresas y organizaciones en Latinoamérica reportan una falta crítica de personal capacitado en esta área. Yo creo que todas las instituciones a nivel universitario, al menos en su currícula, deberían implementar las bases de cómputo cuántico. Inclusive podríamos bajarnos y tratar de al menos adaptar este tipo de enfoques a comunidades que ya se han establecido en Europa, en Estados Unidos, adaptarlo al modelo latinoamericano, no solamente a nivel universitario, sino empezando tal vez a nivel prep. ¿Por qué? Ya aquí ya nos surge la duda de que si vamos a entrar o no, sino cómo vamos a ser partícipes. Porque como evoluciona muy rápido esta tecnología, no nos queremos quedar atrás. La fuerza de trabajo primordialmente son los estudiantes. Los estudiantes son los que van a traer la creatividad después de aprender el conocimiento. La universidad es la que va a crear estos vínculos entre compañía y las compañías y universidades en conjunto van a hacer esta relación triangular con el gobierno. Entonces, si esas tres cosas funcionan, esos tres pilares, créeme que estaremos generando buenos elementos y que estarán ya implementando este tipo de conocimientos para resolver problemáticas reales, ¿no? El reloj corre rápidamente, ya que los analistas estiman que nuestra ventana de oportunidad estratégica se cierra en el año 2030. Si para esa fecha no logramos formar una masa crítica de desarrolladores cuánticos, no solo perderemos el tren tecnológico, sino que sufriremos graves problemas de ciberseguridad. En términos generales, vamos a pensar que los principales sectores latinoamericanos que se ven afectados son, por supuesto, los que están involucrados a la seguridad y también a los sectores de telecomunicaciones y finanzas. Y, por supuesto, en una segunda línea, si se quiere, están todos estos sectores que se benefician o están un poco más involucrados con el desarrollo o consumo de la ciencia básica. Hay grupos muy dispersos en México, tanto en el norte como en el centro, como al sur del país, que créeme, están haciendo su lucha, lo cual es muy buena, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, son grupos que están muy dispersos. No hay esta connotación de hacer colaboración innata para poder crear al menos un grupo consolidado que impulse, ahora sí, a manera nacional y ataque problemas nacionales con esta nueva tecnología. El problema se vuelve crítico ante la total ausencia de políticas públicas y estrategias nacionales que incentiven este campo en la región. Sin leyes ni presupuestos que respalden la innovación local, nos enfrentamos a un drenaje constantemente, la fuga de cerebros. Los profesionales de élite que nuestras universidades logran formar en física cuántica y matemáticas avanzadas se encuentran con un mercado local que no los comprende ni los puede financiar, siendo reclutados de inmediato por corporaciones del norte global. Tenemos centros académicos e investigadores brillantes de primer nivel en los países de Latinoamérica, pero la oferta no es masiva. Está concentrada fundamentalmente en nichos de posgrado y en lo específico en Latinoamérica, en programas de doctorado, de ciencia y de física. Y también he visto con otros invitados que hemos tenido en el podcast que varias veces tal vez empiezan su formación en Latinoamérica, en México, en Colombia, pero después para poder seguir avanzando dentro del campo tienen que ir a otros países como los Estados Unidos y Europa para seguir sus estudios, sus maestrías o sus PhDs. Hay maneras no fáciles, pero hay maneras de poder empezar dentro de lo cuántico
en Latinoamérica, pero para poder avanzar al otro nivel o encontrar puestos, tienen que salir de sus países para encontrar esas oportunidades. El gran desafío educativo que tenemos entonces hoy en la región no es producir más físicos teóricos, sino formar la capa de ingenieros de software, arquitectos y desarrolladores que consuman algoritmos cuánticos. En ese punto necesitamos expandir el conocimiento cuántico aplicado al negocio. Hace falta impulsar mediante eventos públicos acerca de cuáles serían los beneficios característicos de impulsar cómputo cuántico a nivel educativo. Nos estamos convirtiendo en simples exportadores de la materia prima más valiosa del siglo XXI, quedándonos sin las mentes necesarias para construir nuestra propia autonomía tecnológica. Como voy a mencionar, el latino tiene creatividad. Mucha creatividad. En las instituciones americanas, en los laboratorios, trabajan piezas muy específicas para obtener ciertas características o fenómenos particulares. Dependen mucho de la pieza, del fabricante. El americano, si no llega la pieza, no puede trabajar. En Latinoamérica, yo he visto que eso no es impedimento. Tenemos restricción en la cantidad de recursos que se destina a los investigadores, pero eso nos imposibilita de que nosotros podemos crear nuestras propias piezas, no quedarnos estancados de esperar 3 o 4 meses o esperar a que el gobierno realmente financie el proyecto que estamos llevando a cabo. Si trasladas esa creatividad no solamente en la parte experimental, sino también en la parte computacional, puedes despegar muy bien y hacer contribuciones sustanciales en cómputo cuántico. Esto nos lleva a un paradigma. ¿A dónde podemos aportar nosotros como región que nos permita ser partícipes y ser actores relevantes en este desarrollo? Asumir que no pudimos fabricar el hardware físico nos obliga a adoptar un enfoque estrictamente práctico. El espacio real de Latinoamérica está en el desarrollo de software cuántico y algoritmos lógicos. En cuanto a hardware, pues no se está haciendo nada visible, nada que haya sonado. América Latina no ha entrado a esa carrera definitivamente en ningún nivel. Pero lo que sí podemos hacer, lo que está a nuestro alcance, es que tomar lápiz y papel y hacer toda la parte teórica, entenderla, aprenderla. Por ejemplo, sí podemos acceder a las computadoras de IBM, entonces hago mi programa, lo subo a esa computadora, pruebo que funcione y vamos generando esa experiencia y ese conocimiento necesario también, ¿no? Los gigantes tecnológicos como IBM, IQM, Shananú, Kubrain son proveedores y tienen su propio Quantum Cloud. ¿Qué quiere decir esto? Te haces una cuenta y puedes acceder directamente a su ordenador cuántico. La compañía que lidera este campo, que es IBM, ofrece por mes 10 minutos para poder utilizar su computadora cuántica. Tú puedes acceder desde un lugar remoto del mundo a el mejor computador cuántico disponible. Un estudiante de secundaria con pocos recursos económicos puede acceder a la mejor capacidad de cómputo disponible, que eso era algo impensable en ocasiones anteriores. Nuestra alternativa viable no es competir construyendo microchips, sino especializarnos en programar las soluciones lógicas utilizando esa nube. Es posible que si nosotros avanzamos en esto no le vamos a ganar a China o a Europa o a Estados Unidos, pero claramente es un momento en el cual nosotros podemos tomar una posición de protagonismo respecto de ciertas tecnologías que van a ser muy relevantes, tal cual como sucedió con la inteligencia artificial. Entonces, en el momento en que es masivo y ocupa los titulares, ya es retarde. Entonces, lo que yo considero que como latinoamericanos podemos contribuir es en la parte del software. Considero que si las herramientas ya están afuera y cualquiera tiene una computadora y tenemos conexión a internet, podemos hacer uso de las herramientas que ya existen y poder implementar cosas novedosas como algoritmos o aplicaciones sustanciales utilizando las computadoras que ofrecen estos gigantes tecnológicos. Crear algoritmos para poder resolver problemáticas específicas, ya sea en energía, ya sea en agua o en salud. Por ahí hay una gran vertical en relación con la banca y la tecnología financiera o fintech, ¿cierto? Como nuestra región es altamente digitalizada, podríamos también aprovechar una oportunidad en la adopción temprana de, por ejemplo, los mecanismos de encriptación post-cuántico, o también conocido como resistente a la cuántica. Y esto nos podría dar la oportunidad de que la TAM en el fondo se convierta en un hub de desarrollo de infraestructura segura.
resiliente para el resto del mundo. Esta especialización ya se traduce en algoritmos diseñados para resolver deficiencias críticas en sectores donde la región tiene fortalezas históricas, optimizar la agricultura de precisión mediante AgTech, reestructurar cadenas logísticas complejas o transformar los servicios financieros. Pues estamos haciendo algunas cosas. Yo creo que ahorita lo que está en nuestras manos, digamos, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es entre nosotros irnos enseñando. Sí hay actividades como escuelas, como hackatones, juntarnos para hacer proyectos, pero pues sí, todos los proyectos son a nivel teórico o a nivel de código. Crear mini proyectos de tal manera que se pueda aplicar ese tipo de algoritmos a resolver una problemática en concreto. Y es cuando vienen los hackatones, ese tipo de eventos en que las compañías lanzan ciertos tipos de challenge. Ahora sí, los participantes crean grupos para poder resolver este tipo de problemáticas. Uno aprende mucho, principalmente en utilizar la herramienta que es el algoritmo y dónde utilizo este algoritmo en particular para resolver un caso concreto. El motor real de la región se está concentrando en el código y la matemática aplicada. Nuestro rol no será construir las computadoras del futuro, sino programarlas. A pesar de que Latinoamérica no es Silicon Valley como lo que tiene Estados Unidos, pero lo que tenemos nosotros en especial como latinos es el recurso humano. Se gradúan más estudiantes en Latinoamérica de ingeniería que de Estados Unidos. Entonces ahí tienes un talento innato. ¿Qué hacer con esa cantidad de estudiantes? Perfilarlos a ciertas compañías o ciertos internships o una población menor que, tengo que ser totalmente honesto, solamente la población menor se quiere ir directamente a hacer investigación, lo cual está bien, ¿no? Yo sí creo que como región tenemos una tremenda oportunidad. Aparte de los desafíos tradicionales, tenemos un montón de elementos culturales en común y al mismo un montón de desafíos en común. Estos elementos comunes para nosotros en Latinoamérica son un tremendo potencial, ¿cierto? Porque en el fondo no necesitamos tener una gran masa en un país específico. Podemos utilizar las mismas soluciones que se dan en un país, en una región en particular, y extrapolar esa experiencia para el resto de los países de la región. En conclusión, el espacio de Latinoamérica en esta revolución no se definirá por las máquinas que construyamos, sino por el software que seamos capaces de programar en la nube. Un desafío urgente que exige reestructurar la educación antes de que la brecha técnica se vuelva irreversible. Yo diría a todos los jóvenes, aprovechen su juventud, están en su mejor momento porque viven en una era en la cual ustedes tienen acceso a varias plataformas virtuales y créanme que invertir tiempo en algo muy específico que tal vez no despegue ahorita, tal vez en 3 o 4 o 5 años les va a ser de gran ayuda para encontrar al menos una posición laboral. Confíen en sí mismos y la oportunidad se les presenta, no le piensen, tómenla porque segundas primeras oportunidades no existen. ¿Qué error crees que asumiremos en los próximos años dentro del panorama cuántico global? Escríbenos en los comentarios y no te olvides de suscribirte en nuestro canal. Yo soy Yanei y esto fue Nodos.